Háganlo de nuevo, Ned. O te volveré a derribar. ¡Ya deja de presumir! ¡Liana! Vi su estatua en la cripta. Sí, estamos practicando. ¿Y con quién practicarás cuando Ned se vaya a Eyrie? No lo sé. ¿Qué tal con él? Como todos saben, muchos acontecimientos de Juego de Tronos que suceden en los libros, personajes y más tramas envolventes, fueron omitidos en la serie, dejando solo estos sucesos como meras menciones desde ciertos puntos de vista de algunos personajes, pero no nos cuentan exactamente qué fue lo que sucedió. En este video ahondaremos precisamente una teoría acerca de un acontecimiento incluso anterior a la propia rebelión de Robert, en donde también mencionaré algunos datos de mi anterior video, la importancia de Jon Arryn, que les dejo aquí arriba en la etiqueta. Sin más que añadir, comencemos. Esta teoría viene precisamente de los libros y es que Rickard Stark, el padre de Ned Stark, tenía en realidad malas intenciones con el sur, probablemente tratando de iniciar una especie de rebelión. Para poder entender esto tenemos primero que nada ponernos en un previo contexto, tanto para los que conocen más el mundo de Juego de Tronos y para los que no. Nos estamos posicionando en el tiempo, muchos años atrás incluso del inicio de Juego de Tronos, pues Rickard Stark fue hijo único y los Targaryen seguían reinando en Westeros. En esos tiempos era aún mucho más común que uno o más hijos terminasen muriendo de recién nacidos o más grandes. Por lo cual, Rickard tenía en sus manos la responsabilidad de lo más pronto posible dar herederos para la casa Stark. Pues sucesos anteriores como la Guerra de los Nueve Peniques y la resistencia de Valle Oscuro en donde se evidenció aún más lo poco preparado que se encontraba el rey Aerys II, o como pasaría a llamarse después, el Rey Loco, al demostrar que no quería la ayuda de Tywin Lannister, metió a todo el reino en un problema al ser secuestrado por Lord Tarkin. En donde si no hubiese sido por Tywin Lannister y la infiltración de Ser Barristan, el rey habría muerto. Con estos conflictos bélicos, podían acabar fácilmente las grandes casas que lucharon a favor de los Targaryen, al terminar muertos sus lores y herederos. Tras estas guerras, como compañeros de armas y al estar en reinos bastante cercanos, tanto Rickard Stark, Stephen Baratheon, Joster Tully y Jon Arryn se habían vuelto bastante cercanos ante las adversidades. Dentro del mundo de Juego de Tronos y fuera de la afición, lo usual es casar a tus hijos, tanto a los herederos como quizás a segundos hijos, con casas vasallas de tu reino para fortalecer los lazos. Los segundos hijos no tienen mucha más importancia o no son tan codiciados como un legítimo heredero, pero también tienen muchos más privilegios. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que, tras el incidente del rey Aerys, este claramente se había vuelto bastante ineficiente mentalmente, una persona paranoica que nunca salía de la Fortaleza Roja, además de llenar la corte de personas aduladoras que lo único que hacían era decirle chismes y cualquier supuesto rumor que pudiera ser una conspiración en su contra. Además de traer del continente de esos a Varys para que se convirtiera en su maestro de susurros con sus espías, aunado esto con el hecho de que Tywin había renunciado a su cargo de mano del rey. Por los insultos que su esposa recibió por parte del rey, dando claramente a entender que su relación estaba rota. En resumen, el rey Aerys se volvió una persona ineficiente para el cargo, es por eso que Rickard haya pensado ya en una solución aprovechando la situación. Pues, el Lord de Winterfell en ese momento contaba con 4 hijos. Brandon Stark. En ese momento, él estaba prometido originalmente a Catelyn Tully, quien era una lady de otro reino, colindante al norte, mientras que, por su parte, su hija, Lyanna Stark, fue comprometida con Robert, quien, en ese entonces junto con su tercer hijo, Eddard, estaba estudiando como pupilo de Jon Arryn en Nido de Águilas, junto con precisamente Robert Baratheon. De esta forma, como amigo, Richard Stark ya tenía a los Arryn de su lado y mediante el pupilaje o tutoría, a los Tully con una alianza por matrimonio.
Un pequeño detalle que también debemos mencionar es que, originalmente Jaime Lannister se iba a casar con Maisa Tully, también uniendo a estas casas colindantes bajo matrimonio en una gran alianza del norte y el sur. Dentro de los libros de George R.R. Martin, podemos encontrar como en el baile del torneo de Arenal, cuando estos compromisos ya estaban pactados, Ned se enamoró de Asha Radan, al igual que esta de él. No obstante, también se debe de decir que, el propio Ned, no fue el que tomó la iniciativa sino su hermano quien al saber sus sentimientos, le pidió a la propia Azara que bailara con su hermano, quizás pensando en una posible alianza entre la casa Stark y una casa vasalla en Dorne, pues en ese entonces Ned era el tercer hijo, alguien con quien claramente no muchas casas grandes de Westeros quisieran pactar con sangre, pero sí quizás una pequeña casa vasalla como los Dan. Por su parte, quizás desde siempre Benjen al ser un cuarto hijo no iba a gozar de un matrimonio como sus demás hermanos para tener una alianza, pues para otras casas incluso vasallas de su propio reino, no les convendría del todo un matrimonio con él. Con todo esto sobre la mesa y teniendo en cuenta que Varys siempre fue un personaje que en realidad siempre ha tratado que en el trono de hierro se sentará la persona correcta para gobernar y quizás la información de una posible rebelión de Rickard Stark llegará a él por parte de sus aves. Viendo cómo el rey loco poco a poco dejaba de lado lo racional, la araña pensó que sería buena idea conspirar y respaldar a los Stark, quienes eran bastante famosos por su buena forma de gobernar. Además que teniendo a un poderoso ejército venido desde el norte y el este con bastión de tormentas, la casa Targaryen aunque tuviese a los dornienses y los Tyrell de su lado, el poderío militar claramente terminaría volteando la balanza. Lastimosamente las cosas no sucederían de la forma en la que, bajo la mesa, muchas personas comenzaron a conspirar, norteños o sureños, la muerte de Rickard y Brandon, el supuesto secuestro de Lyanna Stark, con la pequeña intervención de Meñique, darían como frutos una rebelión no planeada y acomodando la situación para que el León Dorado hiciera su jugada maestra, decantando la balanza de poder de los Stark y norteños a los Lannister, terminando con lo que sucederá en los libros en un futuro. Si Robert se entera, lo matará. Ahora ya lo sabes. Debes protegerlo. Prométemelo, Ned. Prométemelo. Prométemelo, Ned. Eso ha sido todo por la noche de hoy, queridos visitantes nocturnos. Dime, ¿qué opinas de esta teoría acerca de una conspiración y rebelión de Rickard Stark? No se olviden de darle like si les ha gustado, suscríbanse y toquen la campanita para que el tío YouTube pase a avisarles cuando suba un nuevo video. Sin más por añadir, me despido, bye. Just what you expect inside her new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles. Just what you expect inside her